Estamos a 6 minutos de las 12:30, seguimos compartiendo con ustedes este panorama de noticias en la frecuencia de FM Voz. Tenemos un invitado en el piso, se trata de Gastón Chaumont, que es sanrafaelino, economista, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo y que está cursando un doctorado en los Estados Unidos. Gastón, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, dando una vueltita, un paseo, digamos, unas vacaciones por Sí, San cortitas, Rafael. pero sí, unas vacaciones, en fin. Bueno, coméntanos, ¿cómo van los estudios? Bien, bien, por suerte todo bien. Ya en la última etapa, a punto de terminar, me queda menos de un año ya, así que ¿En sí, qué contento. universidad estabas? En la Universidad Estatal de Pensilvania. Ujú. Sí. Así que bueno, dentro de un año tal vez ya me puede decir doctor. Ah, Si mira, va qué todo bueno, bien. qué bueno. Gastón, ¿cómo se visualiza, digamos, desde los Estados Unidos, un país en el que nos hemos convertido en aliados en los últimos años por esta relación que existe entre el presidente Mauricio Macri y Donald Trump, eh, que ha manifestado que nos va a brindar todo su apoyo en este trance que tenemos nosotros aquí en la economía nacional? Pero ¿cómo se visualiza desde allá toda esta situación? Y de afuera creo que se ve con buenos ojos los intentos de hacer reformas que traten de liberar un poco los mercados, de tratar de que la economía esté menos regulada, de que estemos un poco más abiertos a las exportaciones, a las importaciones con el resto del mundo. Eh, Creo que eso se ve favorablemente. También los intentos de bajar la inflación, aunque no han sido muy exitosos. También se aprecia o se ve con buenos ojos la dirección en la que trata de ir el gobierno. Después, las cosas que se comentan son tal vez eventos más específicos, pero en general creo que la visión general de Es allá buena. es favorable, Ujú. el cambio de intención al menos. Claro. Eh, y bueno, afortunadamente de alguna manera Argentina ha sabido mantener una relación buena con Estados Unidos y se ha salvado de que le apliquen algunas Ujú. de las nuevas tarifas que Trump está imponiendo al comercio Sí, sí, sí. internacional. O sea que dentro de lo que se está cerrando Estados Unidos, Podríamos Argentina, estar peor, digamos. claro, no le está pegando tanto. Claro. ¿Y cómo ves esta parte, esta guerra comercial arancelaria que Estados Unidos lleva adelante con China y en el medio un montón de bloques económicos como por ejemplo la Unión Europea que se ven amenazados sin duda por todos estos aranceles, de un lado y de otro? Sí, eso nunca es buena noticia que los países empiecen a dejar de comercializar, especialmente para los consumidores de los países, porque esto de alguna forma, directa o indirectamente, termina resultando en precios más caros para los consumidores, en insumos importables más caros, entonces la producción también se resiente. En general no es bueno para nadie que estas guerras comerciales sucedan. Eh, Tal vez Estados Unidos pensó que no le iban a contraatacar de alguna forma y bueno, en ese caso sí te beneficiás porque vos le cobrás más caro a la Claro, exportación de otros países, pero no te responden. Pero cuando ya te empiezan a responder, lo que termina pasando es que los dos países se pierden. pierden porque las ganancias de Sí. comercio que podrían generar se terminan reduciendo. Claro, pero esto en definitiva, bueno, tiene un impacto en toda la cadena industrial sumamente importante porque indudablemente esto repercute en las ventas de esos productos y la consecuente repercusión negativa en los sectores industriales que por ahí termina afectando puestos de trabajo y un montón de economías que están atadas a todo eso, sin duda. Sí, sin duda, por supuesto. De hecho, la gente que apoyó más la campaña de Trump ahora se está dando cuenta de que esta nueva tarifa que le van a cobrar a las exportaciones estadounidenses en China, por ejemplo, no les está conveniendo mucho Claro. y ahí están empezando a darse cuenta que no era tan buena idea empezar a cerrarse como economía. Eh, pero bueno, supongo que estas consecuencias indirectas a la hora de votar no son tenidas en cuenta Ujú. tanto por la gente y bueno, lo que más importa es como el titular o el efecto más directo que se Seguro. propone y bueno.
Respecto de la economía nacional, seguramente cuando estuviste la vez anterior nos visitaste con un dólar que a lo mejor rondaba los 18 o 20 pesos y hoy llegaste y tenemos un dólar a 28. ¿Cuál es la perspectiva que tenés en este sentido? Sí, sí, la última vez que vine, creo que fue en diciembre que estuvimos hablando, o un año atrás, no me acuerdo, pero sí, estaba mucho más Sí, barato sí, en diciembre, en enero estaba en 18 pesos. sí, y bueno, parecía que había un poquito de turbulencia con el tema del control de la inflación y bueno, y el dólar por el tema de los ajustes tarifarios que sin duda te genera más inflación, pero no se veía que se estuviera desanclando tanto Claro. la inflación respecto de la meta como terminó pasando. Después la intervención del Ministerio de Hacienda o el gobierno más en los negocios del Banco Central Ujú. terminó afectando negativamente cuando Sí. decidieron reajustar la meta desde el Ministerio de Hacienda en Se vez de... perdió credibilidad. Sí, se perdió credibilidad. Tendría que haber sido algo... No digo que esté mal que Eso hayan fue el cambiado la 28 de meta. diciembre, me acuerdo. Sí, El 28 de diciembre, la exacto. conferencia que dio Marcos Peña. eh, Sí, o sea, no es malo que hayan ajustado la meta tal vez porque era mucho más sincero poner una meta más real, pero sí que venga del lado del Ministerio de Hacienda fue un poco raro, terminó minando un poquito la credibilidad en el Banco Central y bueno, como no claro, se le venían dando los resultados de acuerdo a las a metas, las expectativas. terminó desarrollándose toda esta incertidumbre que generó ¿Y una cómo ves depreciación. esta batería de medidas que hoy tiene el Banco Central para salir a controlar el tipo de cambio? Porque indudablemente lo quieren manejar ahí. Un dólar relativamente competitivo para reforzar, digamos, todo lo que tiene que ver con el sector exportador, pero a la vez un dólar que no termine generando estragos en el bolsillo de la gente en cuanto al poder adquisitivo. Sí, 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 o sea, lo que están, las medidas que hicieron con el nuevo estilo del Banco Central es como, bueno, vamos a cambiar un poco los pasivos y vamos a ir asignando y vamos a ir vendiendo un poco de dólares. Entonces ahora los pasivos en vez de ser tantas levacs, vamos a ir reemplazando, vamos a ir haciendo una reducción de levacs en el pasivo y vamos a ir reduciendo los activos vendiendo dólares. Entonces la gente lo que quiere hacer el Banco Central es transformar stock de Levax en menos Ujú. dólares y de esa manera evitar que se acumulen pesos en el mercado y controlar un poco la inflación. Y Claro. por el otro lado está la emisión de letes que también sirve para reemplazar un poco las Levax, que en ese sentido creo que es un poco más honesto porque el que está generando esa deuda en el gobierno, con deuda me refiero a LETES, letras del Ujú. tesoro, o LEVAX, es el gobierno, o sea, Ujú. el poder ejecutivo. Entonces, que se asigne la deuda al poder ejecutivo es razonable desde el punto de vista contable, digamos. En punto de vista económico, tal vez esa reestructuración del balance Claro, no tenga tanto efecto. tanto impacto. Eh, Ujú. y bueno, ¿Y cómo advertís? Porque todo esto también ha sido merced a bueno, a elevar la tasa sustancialmente, la tasa de referencia que maneja el Banco Central, hoy ronda, no sé, más del 40% o por ahí. Esto genera también un impacto en los sectores industriales y productivos porque encarece el crédito inclusive también para consumo, encarece todo. Este, y bueno, ya empezamos a leer informaciones de que hablan de procesos recesivos porque se está enfriando la economía y empiezan a bajar los indicadores que en algún momento eran alentadores en la industria, como era el sector automotriz, por ejemplo, y algunos otros sectores ya empezaron a enfriar los números y empiezan a contraerse. ¿Cómo ves todo esto? y sí, lamentablemente la reducción de la inflación y el crecimiento económico en el corto plazo son objetivos opuestos. En el largo plazo van de la mano porque si baja la inflación genera más estabilidad, más previsibilidad y la economía
tiende a crecer más, pero en el corto plazo pueden ser objetivos contrapuestos porque la manera de bajar la inflación es retirando pesos de la economía, y para retirar pesos de la economía tenés que ofrecer alternativas más atractivas, y eso se genera a través de una mayor tasa de interés. Y como vos decís, si aumentás la tasa de interés, generás menos incentivo a la inversión porque el costo del crédito es mucho más caro. Claro. Entonces, para bajar la inflación, de alguna manera necesitas enfriar la economía en el corto plazo. Si las expectativas de largo plazo son buenísimas y la gente cree que la inflación se va a estabilizar dentro de los parámetros esperados, o que vamos a ir convergiendo a una meta razonable, tal vez la actividad no se frena tanto, pero ahora que la cosa se puso un poco más turbulenta y las expectativas están un poco desancladas, o bastante desancladas de la meta de inflación, ahí sí se genera esta disyuntiva un poco más fuerte entre crecimiento e inflación. ¿Y vos crees que, digamos, viendo todo este panorama y evaluando esta situación, vos crees que esto se va a ir tranquilizando, que digamos se van a ir despacito mejorando las expectativas de los mercados y todo, como para que por ahí el Banco Central en algún momento empiece a recortar, digamos, los intereses en cuanto al valor de las tasas y que vayamos normalizando la situación? Y en el largo plazo se tiene que ir dando, lo que pasa es que es muy difícil al mismo tiempo reacomodar los precios relativos. Para reacomodar precios relativos, que significa, habían precios que estaban más bajos de lo que tendría que estar comparado con otros, por ejemplo las tarifas, los precios se tienen que ir ajustando hacia arriba, no hay precios que bajan. Claro. Entonces, eso sí o sí genera más inflación. Los precios relativos se han acomodado bastante, pero todavía hay margen para que se sigan acomodando. Entonces, bueno, el proceso va a ser un poco lento, supongo. Para este año, supongo que en la segunda mitad va a ser un poco mejor en términos de inflación. El dólar ya subió bastante, va a afectar, va a tener un efecto en algunos meses seguro sobre el nivel de precios, pero hacia el final de año eso ya debería ir bajando. Un problema que generó esta devaluación es que ahora una gran parte de lo que se ganó en términos de ajuste de tarifas, como es en pesos, se perdió ya se perdió. Se atomizó. Entonces ahí me parece que que el gobierno tendría que estar un poco más activo en términos de política de cobertura de riesgo contra el tipo de cambio, porque la gente no tiene instrumentos suficientes para cubrirse sobre el riesgo cambiario, pero el gobierno sí podría, cuando está el dólar bajo, comprar futuro o acumular reservas para vender y controlar el tipo de cambio, de manera que estas fluctuaciones sean absorbidas por esos instrumentos de cobertura y no deshagan inmediatamente este proceso tan costoso de ir ajustando las tarifas. ¿Cómo es el acuerdo al que se arribó con el Fondo Monetario? Supongo que el acuerdo es un acuerdo que nos pone contra la espada y la pared, por ejemplo, en cuestiones como el déficit fiscal, todos los compromisos que asumimos de reducción ahora de déficit. Ya anunció el gobierno que hay que reducir 300.000 millones de pesos, 150 que los va a absorber el gobierno nacional, 150.000 que lo tienen que absorber las provincias. Sí, es algo que hay que hacer, hay que ir transitando a déficit cero, y desde mi punto de vista, cuanto más rápido mejor. Es algo que estaba dentro de los planes y lo único que impone es un poco más o reduce un poco la discrecionalidad del gobierno de cómo ir haciéndolo. Ahora se tiene que comprometer a hacerlo porque el crédito está sujeto, entonces fuerza además al gobierno a ir hacia allá. Para mí no está imponiendo nada demasiado loco. Me parece que es bueno y que es bueno que haya más compromiso asociado a que el crédito es condicional a ir cumpliendo estos objetivos. ¿Crees que fue demasiado gradual por ahí el gobierno nacional en llegar a estas metas que ahora las está tratando de acelerar por este compromiso con el Fondo Monetario? Y sí, el proceso parecía muy gradual en lo fiscal y muy acelerado en la parte monetaria, y al final va a terminar siendo todo al revés. La reducción de la inflación está siendo
muy gradual o casi insignificante, y el ajuste fiscal va a tener que acelerarse. A mí me hubiese gustado que antes de la salida de Prat-Gay, si Prat-Gay iba a renunciar y iba a asumir algún costo político por los ajustes que tenía que hacer, hubiera hecho más ajustes, claro. y después, bueno, que el nuevo ministro que venga con una nueva imagen. De alguna manera. Claro, pero bueno, no fue así, y bueno, ahora hay que apurarse a recortar un poco los gastos. Gastón, queremos agradecerte la visita y poder haber charlado un ratito de todo esto. Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Y mucha suerte en los estudios. Para venir acá. Gracias. Gracias. Información, música, compañía, lo que estás buscando